Bueno, buen día para todas y para todos. Mucho gusto, mi nombre es Jason Narváez y pues el día de hoy me corresponde realizar un recorrido histórico pues acerca de las causas y de las consecuencias que se dieron por tema de la inflación y de la hiperinflación alemana comprendida en un periodo entre 1921 a 1923. Pues para iniciar este tema de manera introductoria y pues a lo largo de la historia pues se ha hecho evidente que una de las es directamente una excesiva emisión de la moneda. Pues si bien en la teoría el dinero fiduciario genera unos beneficios, pues estos beneficios van a pasar por alto en el momento en que en el Estado se vuelve el monopolio de la emisión del dinero, lo cual pues obviamente se debe a causas como por ejemplo de poco recaudo y alto endeudamiento. En este contexto de la emisión excesiva de la moneda, pues se va a generar una inflación. Esta inflación obviamente va a generar unos daños graves a la sociedad. Cuando este gasto público supera los límites que la economía pueda soportar, pues se genera una hiperinflación, que es esa consecuencia máxima y determina o hace evidente un estado de quiebra en las economías de los estados. Pues dicho eso, Alemania atravesó por un periodo que llevó a la nación de una inflación, pues a una hiperinflación. Entonces, pues para poder analizar directamente estos procesos de inflación e hiperinflación, pues de Alemania es necesario resaltar el contexto histórico por el cual atravesaba Alemania para poder sufrir y verse involucrado en estos procesos de inflación e hiperinflación. Pues en primera instancia, Alemania se encontraba en un proceso de una finalización de la Primera Guerra Mundial. Esto hacía pues que Alemania tuviera un caos en su economía pues con una guerra que recién se iba. Este contexto hizo que se redujera la riqueza nacional y pues asimismo incrementó la participación de los monopolios en la economía. Pues de otro lado, con el Tratado de Versalles, Alemania se ve afectada en ciertos puntos, como lo son pues el pago de indemnizaciones con el pago de grandes sumas de dinero, pues en este caso reflejadas en marcos. También el tratado acababa con la fuerza militar de Alemania y con ella pues se hace una separación del territorio alemán, donde se disipan alrededor de 6 millones de personas, lo que conlleva una reducción de las materias primas y pues obviamente de la fuerza comercial. De igual manera, las potencias que salieron vencedoras directamente de este marco de guerra solicitaron un pago, pues obviamente por concepto de deudas de guerra e indemnización. Pues como resultado de este tratado se empezaron a generar unas condiciones sociales, políticas y económicas en Alemania, pues en una época de posguerra. Estas condiciones fueron como la ingobernabilidad, pues toda vez que el Estado retiene el control de su territorio, una sociedad al borde de la revolución, pues donde se empiezan a generar movimientos procomunistas y una economía desgastada producto de una balanza de pagos y presupuestos deficientes. Entonces, con este contexto, Alemania entra en un proceso de inflación. Entonces, este proceso de inflación, como lo hemos mencionado, pues se dio a través o en el inicio del marco de la Primera Guerra Mundial y pues obviamente el financiamiento de esta misma. Pues toda vez que las herramientas como el resultado, como el recaudo, perdón, de impuestos o el endeudamiento fueron insuficientes para el pago del gran gasto generado por la Gran Guerra. La excesiva producción y emisión de la moneda pues llevó el aumento de los precios, incrementando el índice oficial de precios en un promedio de 24,8% anual entre 1914 y 1918. Entonces, en primera instancia, vamos a ver reflejado y es evidente que cuando un Estado entra en un periodo de guerra, pues obviamente este Estado va a incrementar sus gastos, ¿cierto? En este sentido, pues durante los años del marco de la guerra, que es un periodo comprendido entre 1914 y 1918, el gasto público del Estado alemán aumentó cerca de un 193% comparado con el periodo de preguerra, que lo encontramos en un periodo de 1909 a 1913. Obviamente las posibilidades de pagar este tan alto gasto público pues dependían de las medidas adoptadas por el gobierno alemán. En este caso pues era el sistema impositivo, lo cual no le permitió a Alemania realizar el recaudo deseado para poder cubrir este gasto. En este sentido, y pues una vez estalló esta guerra, Alemania determinó pues eliminar el límite de la emisión de la moneda. Debido pues a la inflación que se empezó a generar por causa de que el gasto no podía ser solventado con políticas de recaudo y endeudamiento, la inflación no se reflejó directamente o inmediatamente en los precios del mercado, sino que se presentó una inflación reprimida.
En este marco, pues el gobierno lo que determinó hacer fue empezar a intervenir en los mercados y realizar controles, racionamientos y prohibiciones, lo que dio origen a una economía coercitiva. En este contexto de inflación, pues va a pasar a un periodo de hiperinflación. Entonces, en este contexto, como les mencionaba anteriormente, sí, citado, se evidencia que Alemania empezó a sufrir esta inflación pues a causa de la Primera Guerra Mundial. Finalizada esta guerra, surgieron algunos hechos que llevaron a que Alemania entrara a ese periodo llamado la hiperinflación. Un primer hecho que se debe mencionar es que pues debido a las condiciones que se presentaron en Alemania y pues el no pago de las indemnizaciones que debía pagar Alemania pues a los estados vencedores y a los estados que se vieron afectados directamente con esta guerra, pues llevó a que se realizara en Alemania la llamada ocupación de Ruhr. Esta ocupación llevó a una ocupación militar en las zonas industriales y pues obviamente la respuesta de Alemania a esta ocupación hizo que se aumentara pues más el gasto público, porque esta ocupación se dio directamente pues por tropas extranjeras. La hiperinflación alemana pues alcanzó durante los primeros 5 meses de 1923 una oferta de moneda promedio hasta en 167% y después de ello esta expansión alcanzó cifras abismales. Esta hiperinflación conllevó a que, pues, por ejemplo, en enero de 1922 un kilo de pan costaba 3,9 marcos y para noviembre de 1923 este precio llegó a 500.000 millones de marcos. Pues es evidente que esta hiperinflación y la emisión de la moneda de alta denominación que alcanzó un billete de 100 billones de marcos conlleva que las tasas de desempleo, pues el producto industrial y el producto neto bruto cayeran. Los pocos comercios que aún se encontraban en pie, pues se encontraban o se realizaban grandes filas, pues de los clientes dispuestos a comprar. Este contexto obviamente conllevó a situaciones de orden público y manifestaciones por parte de grupos marxistas y extrema derecha. Entonces, con este contexto general de hiperinflación, el Estado alemán, pues incluido el territorio, habitantes e institucionalidad, se veían amenazadas pues por las siguientes causas. En primera instancia, pues encontrábamos en la ocupación militar extranjera de la zona de Ruhr, los movimientos regionales separatistas, la absorción de grupos marxistas y de extrema derecha, el explosivo crecimiento del gasto público y el déficit fiscal, la descontrolada emisión de la moneda, la destrucción de la moneda y la hiperinflación, lo que hemos venido hablando en el transcurso pues, de este contexto, la paralización de la actividad económica, la acelerada caída de la producción, el creciente desempleo, la pobreza que asolaba vastos sectores de la población, la falta de alimentos y combustibles y el caos político y económico. Entonces, en el año 1923 y pues después del caos de esta guerra y el fracaso de las acciones que se adoptaron para hacer frente al escenario económico por el que pasaba Alemania, los ministros empezaron a adoptar ciertas medidas como el gobernar a través de decretos. Entonces, este gobernar a través de decretos se dio a través de que estos decretos pues iban a tener la misma fuerza de una ley. Pues obviamente lo que eliminó la resistencia pasiva y conllevó a una nueva negociación de la reparación de la guerra. Aunado a ello, se prohibió a los bancos de emisión realizar créditos al Estado. Así se eliminó esa práctica del gobierno pues, de obtener dinero casi sin límites. Otra de las acciones implementadas para eliminar la hiperinflación fue la creación de una moneda llamada Rentenmark. Para respaldar esta moneda se impuso una hipoteca sobre los sectores que generaban ganancias, como tierras agropecuarias o empresas dedicadas a comercio e industria. Consecuentemente a ello, pues para poder respaldar esta nueva moneda, se crea un nuevo banco emisor de esta moneda naciente. Este banco se llamó Rentenbank. Este banco tendría unas finalidades específicas y condiciones para su funcionamiento, toda vez que este banco no sería el garante de transacciones bancarias, por lo cual solo podría entenderse con el gobierno central y con los bancos de emisión regional. Pues dadas estas condiciones de juego, se puso en marcha un nuevo sistema monetario, el cual fue pues muy astuto y complejo y tendría las siguientes características. Entonces, en primera instancia encontramos pues la creación del nuevo banco de emisión, cuya política sería independiente del gobierno, la imposición de una deuda a la actividad privada, cuyo respaldo serían sus propiedades, como garantía de la nueva moneda, pues la fijación de un límite máximo a la emisión del nuevo Rentenmark. El Rentenmark sería la de aceptación obligatoria para las instituciones oficiales y voluntaria para la actividad privada.
pues estableció un límite máximo a los créditos que el Retterbank podría otorgar, perdón, al gobierno, y pues se le prohibía al Reichsbank conceder créditos al gobierno a cambio de títulos de la tesorería. Una última acción, perdón, que condujo o que conllevó esta nueva política fue la eliminación de la restricción del mercado y reconociendo esa libertad de la actividad privada. Entonces, los resultados, a pesar de que de la severidad de esas acciones que acabamos de mencionar, que se implementaron para combatir este caos económico, pues estas acciones tuvieron una gran acogida y un gran respaldo por parte de los ministros, del gobierno y de la población. Para algunos autores, pues la recuperación del Estado alemán fue una recuperación rápida, y en esta solución no solo se centró en no imprimir billetes, sino en encontrar un equilibrio entre el ingreso y el gasto público. Con estas acciones se logró una reducción de los precios en el mercado y lograr estabilizar los salarios de los empleados del Estado, pues toda vez que estos se vieron reducidos como consecuencia de la situación económica de posguerra. Para concluir, pues, y tomando en cuenta como referencia la situación presentada en el Estado alemán, en la época de guerra y posguerra, se evidencia que cuando un gasto público pues trasciende el cierto límite, no hay acciones que puedan solventar este déficit y pues poder solventar este gasto público. El caso alemán, pues es un claro ejemplo de que cuando un Estado tiene la capacidad de financiar un déficit con recaudo, pues no requiere monetizar su deuda. Pues Alemania lastimosamente tuvo que pasar por hechos desde un financiamiento de una guerra hasta una hiperinflación Alemania, pues donde lo que se vio afectado pues masivamente fue los habitantes de esta población. Entonces, pues esta es la bibliografía y pues muchas gracias por el tiempo.